Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Y te entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que estés aquí ministrándonos, enseñándonos. Que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestros corazones, Señor, y que dé fruto al 100 por 1, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por las maravillas que vas a hacer en medio nuestro. Gracias por tu gran misericordia, Señor. Gracias porque no solamente has cambiado nuestras vidas, Señor, sino que tienes planes perfectos y maravillosos para con cada uno de nosotros, Señor. Te damos la gloria y la honra solamente a ti, Espíritu Santo. Y yo te clamo en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo hoy esté en medio nuestro. Tu gloria es la que necesitamos, la que anhelamos, es lo más importante para nosotros, Señor. Y aunque no podamos verte, Señor, sabemos que estás aquí, Señor. Sabemos que estás con nosotros, Espíritu de Dios. Y te honramos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos solamente a ti, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Tú estás aquí, Señor Jesús. Tú estás aquí, Jesús. Y sin importar las cosas que nos estén hoy sucediendo, tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Y te doy gracias, Espíritu Santo. Recibe, Jesús, toda nuestra alabanza y nuestra adoración, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, Tú estás aquí, Señor. puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. sé que estás aquí, Señor. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás
estás aquí, Señor. Siempre lo has estado, Señor. Tú estás aquí. Tú estás Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor Jesús. Le damos la gloria y la honra, Señor, solamente a ti, Espíritu Santo, porque estás aquí con nosotros, Señor, porque estás cerca de nosotros, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, te damos la bienvenida, Espíritu de Dios. Y sin importar lo que esté sucediendo en nuestras vidas, Señor, podemos estar tranquilos y seguros, confiados, porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Siempre lo has estado, Señor, y siempre lo estarás. Te damos, Señor, la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso que está con nosotros. Amén. Amén. Dios siempre está con nosotros y sin importar lo que a veces pensemos, sin importar las aflicciones, sin importar las pruebas que estemos pasando en el momento, Dios está con nosotros, siempre lo estará, porque esa fue la promesa que Dios nos dio y dijo: con vosotros estaré para siempre. Y esa promesa siempre se hace realidad, y por eso hoy estamos aquí, porque Dios está con nosotros. Amén. 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 Daniel capítulo 1, hoy hay una palabra poderosa para hoy, para nuestras vidas. Por favor, vayamos a Daniel capítulo 1. A partir del versículo 3 en adelante. ¿El 3, papi? Daniel capítulo 1, versículo 3. Amén. Si ya están ahí, me levantan la manito o me les gritan un fuerte amén, por favor. Amén. Este pasaje, antes de leer el versículo 3 del capítulo 1 de Daniel, se nos dice que Daniel había ya llegado a Babilonia. O sea, había sido ya exiliado. Lo habían llevado cautivo con toda Judá por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, por supuesto. Y estaba allí y dice así: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía,
Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Quiero que repitan conmigo, propuso en su corazón no contaminarse. Ahora quiero que vayamos al versículo 11 y dice, esto entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Quiero que vayamos al versículo 17, por favor. Y dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimientos e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Amén y amén. En este pasaje que se nos habla, se nos dice que lamentablemente por muchos años el pueblo de Israel había pecado contra el Señor, había desobedecido la ley, había hecho todo lo contrario a lo que Dios les había mandado hacer. Entonces el Señor por muchos años les envió profetas para que se volvieran de sus malos caminos, para que dejaran de hacer lo malo, pero lamentablemente ellos no quisieron obedecer, y por cuanto no quisieron obedecer, el Señor les había dicho que los iba a dejar que los llevara cautivo un pueblo que ellos no conocían y los iban a volver a llevar como esclavos. Esto, por supuesto, al parecer el pueblo de Israel no hizo caso y, por supuesto, al año señalado ellos fueron llevados cautivos por el rey de Babilonia, por Nabucodonosor. Allí, con todo Judá, resultó el protagonista del pasaje que leímos, que es Daniel y sus 3 amigos. Estos 4 muchachos eran sin tacha. En pocas palabras, eran correctos, eran íntegros, eran obedientes y en pocas palabras eran los que eran mejor portados en todo el reino de este rey, por supuesto, de los que habían ido cautivos a esta nación. Pero entonces se nos dice el pasaje que el rey envió a un eunuco, a un jefe de los eunucos, envió a un capitán para que reclutara a varios muchachos que fueran sin tachas, que fueran sabiduría, que fueran sabios, que tuvieran sabiduría en todas las cosas, en ciencia, para que los pusiera en el reinado y así pudieran servir al rey también. Pero entonces ahí dice la Biblia que el rey Nabucodonosor había dispuesto comida y bebida de lo que ellos comían y de lo que el rey siempre se servía a la mesa. Pero dice la Biblia en el versículo 8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No quiso contaminarse. Entonces, ¿por qué Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey? Aquí hay algo maravilloso, y es que si nos vamos a lo que el Señor les había mandado al pueblo de Israel, las leyes y todos los mandamientos que Dios les había prescrito para cada uno de ellos, para que fuera pueblo santo y apartado para Dios, se les había dicho que ellos no tenían que contaminarse ni con ningún animal que fuera inmundo.
Pero además de ello, tenían que adorar solamente a su Dios. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, se nos dice que el Señor les había dicho estrictamente que no adoraran a ningún ídolo, que fueran literalmente santos y apartados para Dios, que fueran solamente para el Señor adoradores, que no tenían que adorar a ninguna bestia, no tenían que adorar a ninguna imagen, que no tenían que contaminarse, que tenían que ser santos, que tenían que obedecer a los mandatos del Señor. Posiblemente la comida del rey por la cual Daniel no quiso contaminarse estaba literalmente era inmunda o estaba contaminada. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el contexto de la tierra donde estaba Daniel y sus amigos, era una tierra pagana, una tierra llena de idolatría. Entonces, la comida que ellos estaban sirviendo estaban siendo consagrada a los ídolos. Por eso Daniel dijo: yo no me voy a contaminar con lo que ellos están comiendo, porque es comida inmunda para nosotros. Es todo lo contrario a lo que Dios nos mandó a que no comiéramos. Es algo que el Señor no le agrada, y por eso no me voy a contaminar con lo que el rey está sirviéndonos. ¿Por qué? Porque yo le sirvo a un Dios santo. Dios nos llamó para que fuéramos su especial tesoro, fuéramos un pueblo santo, apartado y sin mancha delante de Él. Por eso Daniel y sus 3 amigos decidieron desde el primer momento en que llegaron a Babilonia no ser idólatras, no contaminarse, no participar en las cosas idolátricas y en las cosas inmundas que estaban sucediendo en Babilonia. Esto, por supuesto, es algo terrible. ¿Por qué? Porque cualquiera que no obedezca la orden del rey, por supuesto, va a tener una gran consecuencia. Pero ellos estaban tan determinados a obedecer al Señor antes que el rey, que dijeron: no vamos a contaminarnos. Pero no solamente esto, sino que dijo: yo no quiero esa comida que es inmunda, no quiero esa comida que está consagrada a los ídolos. En pocas palabras, no quiero ser un idólatra como los babilonios. Quiero que me sirvan legumbres y que me sirvan agua en vez de la comida del rey. Y vamos a hacer una prueba. Y al cabo de 10 días vamos a ver quién está más robusto. Quién es el que literalmente ha tenido más fuerza durante estos 10 días. Si es aquellos que se contaminan o aquellos que obedecen al Dios Todopoderoso. Después de los 10 días, estos hombres se veían más robustos que los que se habían contaminado con la comida del rey. Eran más robustos que los que habían comido de la comida del rey. Y esto es lo que Dios quiere hoy con nosotros también, amada iglesia. Ciertamente estamos en el mundo, pero alrededor de nosotros hay muchas cosas que no le agradan al Señor. Hay idolatría, hay cosas inmundas, cosas por las cuales el Señor nos ha dicho que no quiere que nosotros participemos ni nos contaminemos. Y por eso el Señor quiere que tomemos una decisión, así como la tuvieron Daniel y sus amigos, de decir: no me voy a contaminar con las cosas que me está ofreciendo la tierra donde estoy. No me voy a contaminar con lo que me está ofreciendo el mundo, porque yo le sirvo a un Dios todopoderoso. Yo fui llamado para agradar, adorar, exaltar y honrar el nombre de mi Dios. Amén. Pero lo segundo que Daniel hace es que dice: voy a no contaminarme, pero voy a hacer lo que el Dios Todopoderoso quiere que yo haga, y voy a seguir sus mandatos. Si nosotros vamos a Levítico y nos vamos a Éxodo, donde el Señor les dio la ley a todo el pueblo de Israel, en donde el Señor les dijo qué debían hacer y qué no debían hacer para que fueran un pueblo santo, Él les decía: no solamente quiero que sean apartados de los demás, no quiero que se contaminen, ni tampoco hagan alianzas con los pueblos paganos. No quiero que se mezclen
con sus creencias, con sus idolatrías y con nada de lo que está alrededor. Yo quiero que me sirvan solamente a mí, que sean solamente para mí y que sean apartados para mí. Eso fue lo que hizo Daniel y sus amigos. Él dijo: yo voy a obedecer todos los mandamientos que está escrito en la ley del Señor. Yo voy a hacer todo lo que Dios me ha dicho y no voy a participar con las cosas que a Dios no le agradan, con las cosas que Dios ya nos dijo que no estaba bien. Y acordémonos que había un antecedente, y era que por causa de la desobediencia, por causa de la rebeldía que había tenido el pueblo de Israel, ellos habían resultado en Babilonia por castigo, por no obedecer los mandatos del Señor. Por eso Daniel dice: no lo voy a volver a hacer. No voy a volver a cometer ese error tan terrible de desobedecer lo que Dios me está llamando a hacer, lo que Dios me dijo que yo hiciera. Y por supuesto, Dios quiso honrar al Dios en obediencia y prefirió a Dios antes que los manjares que le estaba ofreciendo el rey de Babilonia. Y por supuesto, es una gran enseñanza para nosotros. Dios quiere que prefiramos a Dios primero que todos los manjares, que todos los deleites, que todas las cosas que el mundo nos quiera dar en este tiempo, en esta tierra. Dios quiere que obedezcamos en todo momento los mandatos, sus estatutos y todo lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. Porque lo que Dios quiere de nosotros es que seamos un pueblo santo para Él. Alguien o cristianos o personas que seamos totalmente apartadas para Dios. Amén. Amén. Lo tercero que pasó Daniel, por causa de la obediencia y por causa de no contaminarse con las cosas que estaban en el reinado de Babilonia, dice la Biblia que Daniel prosperó en esta tierra. Dios lo honró y esto lo llevó a que llegase a ser gobernador y fuera de gran influencia, no solamente en Babilonia, sino después del reinado de Babilonia, en el reinado de los medos y los persas. Dios lo honró, Dios lo bendijo, Dios lo exaltó, porque Él quiso desde el principio exaltar el nombre de su Dios. Él quiso honrar al Dios a quien estaba sirviendo y Dios lo honró en ese reino. Y por supuesto, si nosotros leemos Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 6, nos vemos que aún los reyes exaltaban el nombre del Dios de Daniel por causa de lo que Daniel hacía con su Dios, quien adoraba al Señor y cómo era de obediente y que la confianza que tenía Daniel con Dios. Esto significa, y en pocas palabras, es ser radical. Cuando nosotros somos radicales, obedientes a Dios y decidimos honrar al Señor antes de cualquier cosa, Dios mismo nos va a honrar a nosotros y por supuesto nosotros seremos grandemente prosperados. Dios quiere bendecirnos, pero lo ideal y lo correcto es primero honrar a nuestro Dios, alabar a nuestro Señor, obedecer a nuestro Dios, bendecir el nombre de nuestro Dios antes de cualquier cosa, y esto automáticamente provocará que Dios también nos honre, porque dice la Biblia, Dios honra a quien les honra. Y por supuesto también dice Jesús que no hay cualquiera, no hay ninguno que haya dejado algo por causa del reino de Dios que no haya de recibir 100 veces más en esta tierra y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Amén. La radicalidad, la obediencia y no querer contaminarse con el mundo trae también recompensa de bendición para nosotros. Trae bendición para nosotros hoy en nuestras vidas. Amén. Amén. Y lo último que ya hablamos, pero que quiero resaltar también, y es que lo que pasó fue que el Dios de Daniel, nuestro Señor, fue exaltado aún por los inconversos. Todo lo que hizo Daniel durante la estadía
en Babilonia y en el reinado de los medos y los persas fue que buscaba al Señor. No quiso ser igual a los demás de lo que estaba en el lugar donde estaban. Él quiso ser diferente. Él quiso siempre exaltar el nombre de Dios. Y las palabras que hablaba Daniel, si uno lo lee entre líneas, siempre Daniel se procuraba en cualquier asunto exaltar el nombre del Señor, no contaminarse con las cosas que estaban sucediendo alrededor. Y por supuesto, esto hizo que los demás vieran que Dios estaba con Daniel, que el Dios de Daniel era mucho más grande que los dioses que estaban adorando en esos reinados, y esto provocó que ellos también honraran y exaltaran el nombre del Dios de Daniel. Cuando hacemos lo que Dios desea, cuando nosotros somos apartados para Dios y somos sal y luz en esta tierra, los que no conocen a Dios van a ver lo que nosotros hacemos y a quien nosotros adoramos, y van a decir: Dios está con ellos, Dios camina con ellos, y van a exaltar el nombre de Dios. Cuando nosotros decidimos ser radicales por Dios, cuando nosotros decidimos honrar a nuestro Dios, cuando nosotros decidimos no contaminarnos ni participar con las cosas que sabemos que a Dios no le agradan, los inconversos, las personas que no nos conocen ni conocen al Dios Todopoderoso, van a decir: el Dios Todopoderoso camina con ellos, el Dios Todopoderoso está con ellos, y van de inmediato a decir: vamos a adorar también al Dios a quien ellos sirven, a quienes ellos adoran, a quienes ellos sirven, y esto será para gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Amén. Dios quiere que con lo que nosotros hagamos exaltemos también el nombre del Señor, y los demás, los que no los conocen, también adoren y exalten el nombre del Señor. Y yo les quiero decir algo, amada iglesia. ¿Cómo creen que van sus familias, los que están a su alrededor, conocer al Dios Todopoderoso si ustedes no dan testimonio de a quién están adorando, de quién están sirviendo, de quién están honrando? Porque ellos necesitan ver gente que ame al Señor y que lo honren de verdad. Y esto provocará que los demás digan: verdaderamente estos sí son hijos de Dios, estos son verdaderos cristianos, y yo quiero lo que tienen ellos, yo quiero lo que ellos están adorando, yo quiero también servir al Dios a quien ellos adoran. Y esto también provocará que los demás digan: yo también quiero seguir al mismo Dios que ustedes siguen. Y esto es también una solución para que los que no conocen del Señor también lo puedan conocer. Porque el día que nosotros decidamos honrarlo a Él, los demás también lo van a honrar por lo que Dios hace con nosotros y por lo que nosotros estamos haciendo de integridad y de no hacer lo mismo que hacen los demás, sino honramos al Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Pero no solamente Daniel y sus amigos lo hicieron. Si nosotros vemos a Moisés, este hombre también hizo lo mismo. Dice Hebreos 11: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Si nosotros vemos la historia de Moisés, dice la Biblia que Moisés, a los 2 años, por causa de lo que estaba pasando en Egipto, porque estaban matando a todos los niños menores de 2 años, él tuvo que ser aislado de su familia y lo pusieron en una canasta en el río. Allí lo recogió la hija de Faraón y lo crió en toda la sabiduría de Faraón. Él creció viendo cómo el faraón y todos sus súbditos y todo lo que estaba pasando en Egipto, cómo adoraban a los dioses, cómo prosperaban y cómo hacían las cosas de acuerdo a su sabiduría y de acuerdo a las cosas del mundo, mas no de acuerdo a las cosas del Señor. Pero este Moisés, sabiendo que después de muerto Faraón, él iba a ser
el posible sucesor del rey de Faraón, porque era el hijo de su hija. Era el posible candidato para llegar a ser rey sobre Egipto. Y en ese entonces Egipto era una potencia mundial. O sea, era un lugar donde todo el mundo llegaba para prosperar y era todo el mundo, como decía, este lugar es próspero y exitoso. Pero Moisés decide no llamarse hijo de la hija de Faraón y decir: yo no quiero los tesoros que están aquí en Egipto. Yo no quiero los beneficios que me está dando Egipto. Yo no quiero participar de lo mismo que hace Egipto, porque yo soy llamado por Dios, porque yo le pertenezco a mi Dios y porque yo prefiero ser maltratado que deleitarme en los temporales pecados que están aquí aconteciendo en Egipto. Y esto provocó que Moisés llegara a ser un gobernador, pero no de Egipto. Llegara a ser un heraldo del Señor, pero no de Egipto, sino del reino de los cielos. Porque este Moisés fue llamado por Dios a los 80 años para que volviera a Egipto después de haber cometido un error. Volvió a Egipto para ser el líder más grande del pueblo de Israel. Se convirtió en aquel que libertó al pueblo de Israel de la esclavitud y los condujo durante el desierto a una tierra prometida. Fue Moisés que se convirtió en un grande hombre de Dios, porque desde el inicio de sus días decidió no contaminarse con las cosas del mundo, no aceptar los deleites del pecado, sino aceptar al Dios Todopoderoso, en quien tenía puesta su mirada, en ese galardón grande que era el reino de los cielos, que era la salvación, que era el Dios Todopoderoso. Y esto provocó que este hombre anciano se convirtiera en un gran hombre de Dios, ejemplo hasta el día de hoy para los judíos. Un gran hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo y por supuesto un gran libertador del pueblo de Israel. Amén. Amén. Dios quiere, amada iglesia, que seamos de aquellos que no nos contaminamos con las cosas pasajeras del mundo. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a que seamos santos para Él, porque nosotros somos su pueblo escogido y Él desea que lo honremos, que lo adoremos, que le obedezcamos y que exaltemos solamente su nombre. Y esto hará que Dios nos honre y venga esa gran bendición sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Hoy en día se necesita ver hombres y mujeres como Daniel, como Moisés, que sin importar lo que el mundo les ofrezca, decidan honrar al Dios Todopoderoso y no contaminarse con las cosas de este mundo. Dios quiere que nosotros seamos diferentes de los demás, que seamos de aquellos que marcan la diferencia en santidad, en honra y obediencia solamente al Dios Todopoderoso. Y por eso es necesario dejar de lado las cosas que nos contaminan y que seamos de los que siempre desean agradar y obedecer al Dios Todopoderoso en todas las cosas. Eso es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros, que seamos apartados para Él. Y esto significa tomar una decisión, y es no contaminarse con las cosas que nos ofrece en este mundo, que por supuesto son pasajeras, pero que nos van a llevar a una perdición, porque lo único que Dios quiere es bendecirnos y que nos espera ese galardón grande por la eternidad. Amén. Amén. Pero la pregunta que yo quiero hoy que nos hagamos es: ¿somos realmente verdaderos cristianos que decidimos no contaminarnos con las cosas de este mundo? ¿O somos de aquellos que nos hemos dejado manchar nuestros vestidos con lo que nos está ofreciendo las cosas temporales de esta tierra? ¿De qué clase de cristianos hoy estamos siendo? Ciertamente en este mundo habrán cosas que a nuestros ojos sean agradables
Y esto no es algo nuevo para hoy en día. Hay muchas cosas que son muy agradables a nuestros ojos. Hay muchas cosas que, en pocas palabras, tratan de atraernos y nos seducen. Cosas que parecen ser la salida para los problemas, como lo son la mentira, el chisme, las drogas, la fornicación, la pornografía, la idolatría, el sortilegio, el orgullo, despreciando el consejo de nuestro Dios, el licor y muchas cosas por la cual Dios no le agradan. Y hay cosas que lamentablemente sí, y somos conscientes de que no somos perfectos, pero una cosa es tomar una decisión de decir no quiero contaminarme, y otra cosa es decir me gusta hacer lo que los demás hacen, me gusta participar con las cosas que este mundo nos está ofreciendo. Por eso que nuestra decisión hoy sea como lo hizo Daniel y sus amigos, que sea una decisión con determinación de decir prefiero un desierto que toda una vida viviendo de las cosas que ofrece el mundo, pero sin Dios con nosotros. Moisés lo sabía muy bien. El momento que pecaron y que empezaron a tener la idolatría el pueblo de Israel, el Señor le dice a Moisés, yo no voy a ir más con este pueblo rebelde. Yo les voy a enviar mi ángel y yo ciertamente les voy a dar la tierra prometida, pero yo no voy a ir. Cuando Moisés se entera de esto, él dice, no quiero, no lo quiero. Prefiero quedarme en el desierto que estar en la tierra prometida, pero sin ti. Él dijo, si tú no vas conmigo, Señor, no me saques de aquí. Eso es determinación. Eso es decir, Señor, prefiero, en pocas palabras, para nuestros días decir, prefiero estar así pobre, en pocas palabras, no tener muchas riquezas, no tener todas las cosas que quisiera tener. Prefiero eso que tenerlas y no tenerte a ti, Señor. Y hoy quiero que nosotros tomemos esta decisión, amada iglesia, porque yo les puedo decir con todo mi corazón, vale la pena no contaminarnos con las cosas del mundo. Vale la pena honrar a nuestro Dios. Vale la pena hacer lo que Dios nos está mandando, porque lo que Él nos dice es para nosotros vida y bendición. Lo que Él nos está diciendo y lo que nos está mandando es vida y bendición para nosotros y para nuestra familia. Y lo único que quiere Dios es que nosotros estemos bien en esta tierra, que disfrutemos aquí en bendición con lo que Él quiere darnos. Y por supuesto, que estemos expectantes por lo que viene más adelante, que es la vida eterna para cada uno de nosotros. Esto es mucho mejor que las cosas temporales que nos ofrece el mundo. Si hoy nos decidimos por hacer la voluntad de Dios y honrarlo y obedecerlo solamente a Él, vamos a ver su bendición en todo su furor en nuestras vidas. Si decidimos no contaminarnos con las cosas de este mundo, vamos a ser levantados, vamos a prosperar en todas las cosas, porque Dios estará con nosotros, porque Dios nos dará sabiduría más que los demás y podremos llegar a conquistar todas las cosas que Dios quiere que conquistemos. Así que hoy el llamado de Dios para nuestras vidas, amada iglesia, es no nos contaminemos. Que propongamos en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas que nos ofrece este mundo, y que decidamos a partir de ahora decir, Señor, contigo hasta el final, voy a obedecerte, voy a apartarme para ti, voy a ser fiel para ti, voy a ser determinado hasta el final por ti. Y esto provocará el Dios a quien tú estás honrando, el Dios a quien tú estás siguiendo, el Dios a quien tú estás obedeciendo, Él mismo te honre, Él mismo te bendiga, Él mismo te ponga por muy en alto y Él mismo te haga prosperar en todas las cosas, porque el Dios Todopoderoso va a estar con nosotros y estaremos seguros, y Él nos dará paz por todas partes. Amén. Así que hoy, amada iglesia, los que quieran tomar esta decisión,
Vamos a orar y a decirle, Señor, quiero que examine nuestro corazón. Si hay algo que no te agrada, Señor, apártalo de mí, Señor. Quita lo que está en mi corazón que no te agrada. Las cosas con las que quizás de pronto me he contaminado. Porque lo que yo quiero es seguirte y servirte hasta el final. Lo que yo quiero hacer, Señor, es hacer lo que a ti te agrada. Y esto hará que Dios traiga su bendición completa en tu vida. Que el Dios Todopoderoso te honre. Gracias te doy, Señor Jesús. Soy Dios de mi salvación, Examínanos, Señor. delante de ti estoy, limpia mi corazón, Escudriñanos, Señor, examínanos y limpia nuestro corazón, precioso Jesús. Perdónanos porque quizás hemos sido permisivos con las cosas que sabemos que a ti no te agradan, Señor. Perdónanos, precioso Jesús. estoy, Dios de mi salvación, Examina nuestro corazón, Señor, y limpia nuestras vidas, precioso Jesús. limpia mi corazón, la bendición de tu casa. Queremos estar siempre en tu presencia, queremos tu gloria, Señor. Queremos hacer todo lo que a ti te agrada, Señor. Vamos, toma esa decisión por Él, porque vale la pena, vale esta vida honrarlo solamente a Él, seguirlo solamente a Él, amarlo solamente a Él. En el nombre de Cristo Jesús. Señor Jesús, perdona nuestro pecado, Señor. Perdona nuestra maldad, precioso Jesús. Sé que estás aquí. Queremos, Señor, y tomamos una decisión hoy de no contaminarnos con las cosas que nos ofrece este mundo, Señor. Queremos honrar tu nombre en todo tiempo, Señor. Queremos obedecerte, Señor, solamente a ti, mi Jesús. Limpia nuestro corazón, Señor. Hemos venido a buscarte a ti. Limpia nuestra vida, Señor. Solo a ti, Señor. Aquí estamos porque queremos seguirte, Señor. Queremos hacer tu santa y perfecta voluntad, precioso Jesús. Queremos que estés con nosotros para siempre, Señor. Prefiero, Señor, un día en tus atrios, en tu presencia, que 1000 fuera de ellos, Señor. Queremos seguirte solamente a ti, precioso Jesús. Queremos honrarte solamente a ti, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Queremos servirte. Y no queremos nada de lo que nos ofrece este mundo, Señor. Queremos todo lo que tú quieres para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos, díselo a Él. ¿Cuánto le desea servir solamente a Él? ¿Cuánto lo desea solamente a Él? Tú me guardarás, tú estarás conmigo, Señor.
Jehová estará con vosotros y tú o ustedes estarán con él. Dios estará con ustedes y ustedes están por él. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Renueva nuestras vidas, Señor. Queremos solo estar junto a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amamos estar en tu casa, Señor. Amamos tu presencia. Amamos lo que tú quieres para nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. No importa lo que cueste, Señor. Queremos obedecerte. Queremos seguirte solamente a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Toma esta decisión porque vale la pena hacerlo. Seamos como los Danieles de este siglo, como los Moisés de este siglo, radicales por el Señor, radicales por nuestro Dios, que no nos contaminamos con las cosas de este mundo, sino que decidimos obedecer siempre a nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Dios va a hacer resplandecer su rostro para aquellos que estén decididos por Él. Dios va a resplandecer su rostro para aquellos que estén decididos, determinados a seguirlo solamente a Él. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. El día del mal, en los cercanos, en el día del mal, me ocultarás. Jehová, la habitación de tu casa he amado, Señor. Amo estar en tu presencia, amo estar en tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Nuestra vida te pertenece, Señor. Consagramos una vez más nuestras vidas delante de ti, precioso Jesús. Vamos, conságrate una vez más al Señor. Preséntale tu vida delante del Señor y dile lo que vas a hacer a partir de ahora. Te voy a servir, Señor. Te voy a seguir hasta el final. No me voy a contaminar con las cosas de este mundo, Señor. Voy a obedecerte a ti. Voy a obedecer tus mandatos, tus testimonios, Señor. Porque hoy sé que son vida para mí, Señor. Porque sé que vale la pena hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Te seguiré hasta el final, Señor. Te serviré hasta el final. Te honraré solamente a ti, precioso Jesús. Y toda la gloria, mi Jesús, toda la alabanza, la adoración y la exaltación solamente es para ti, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Porque tú harás grandes cosas con nosotros, Señor. Porque tú nos honrarás, Señor.
Y te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Vamos a ser determinados por nuestro Dios. Vamos a tomar una decisión de no contaminarnos con las cosas de este mundo. Y vamos a honrar, alabar, adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y a ser fiel hasta el final. En el nombre de Jesús, gracias Señor, amén y amén. Demos un fuerte aplauso Amén. a ese Dios todopoderoso que está con nosotros, amén.